Componentes de la ira. Uno de los principales componentes son creencias que tenemos que son dogmáticas, que son imperativas, que son de obligar a los demás o al entorno a que sea de la manera como nosotros queremos que sea. Por ejemplo, me tienen que tratar con amabilidad indefectiblemente todas las personas, o los demás siempre deberían aprobarme o aceptarme o amarme para sentirme bien, o se hace aquí lo que yo digo, como yo lo digo, o tengo que lograrlo a como de lugar, o creencias como es terrible que las cosas no vayan como yo lo esperaría o como yo deseo, o no soporto que me contradigan, no soporto que las personas sean de tal o cual manera. Entonces nótese que aquí lo que se presenta es un nivel muy bajo de tolerancia. Por lo tanto, cuando en la realidad no se produce eso, entonces se genera la ira. Y hay que tener en cuenta que en la realidad las cosas no son de manera absoluta, sino de manera relativa. Entonces, esta manera de pensar siempre va a llevar a unos ataques muy fuertes de ira. La otra es la condenación, es decir, condenarse a sí mismo o a los demás por no desempeñarse o por no hacer las cosas o por no pensar de la manera como idealmente se esperaría que lo hicieran. Por ejemplo, soy un malvado que debe sufrir cuando me comporto mal o injustamente. ¿Sí? Entonces la persona se dice a sí misma esto, soy un malvado que debe sufrir cuando se comporta mal o cuando se comporta de pronto de una manera injusta. Cuando actúo de manera incompetente o poco inteligente, cosa que no debería hacer bajo ningún concepto, entonces me condeno diciéndome que soy una persona inútil y completamente incapaz e inadecuada. O cuando los demás me tratan mal o injustamente, cosa que no deberían hacer jamás bajo ningún concepto, son personas malvadas y condenables. Remarquemos que he dicho cosa que no debería pasar jamás bajo ningún concepto. Ahí encontramos una creencia que es dogmática, que es inflexible, que no tiene en cuenta las probabilidades en las que se pueden presentar las circunstancias, que las circunstancias pueden traer otro tipo de comportamientos diferentes a estos absolutismos. Entonces, la realidad es relativa, es probabilística, y si no se incluyen estos supuestos en nuestras formas de pensar, en nuestras creencias, muy probablemente vamos a tener muchos conflictos con los demás y con nosotros mismos, y eso llevará a que tengamos ira frecuentemente, casi todo el tiempo estemos airados. Una tercera aspecto que compondría la expresión de ira es el maximalismo o la sobregeneralización. Eso lo encontramos en creencias como, por ejemplo, no debería fracasar nunca en una meta importante, porque siempre volvería a fracasar y nunca tendré éxito. Demostraré entonces que no valgo. Entonces nótese que aquí se maximizan los aspectos catastróficos, los aspectos negativos, y se generalizan a toda la experiencia que puede llegar a tener la persona en su vida. O si me tratan de una manera ruda e injusta,
cosa que no deben hacer bajo ningún concepto, son unas personas mala clase que no merecen que yo esté aquí. Esta también es otra creencia que tiene los mismos componentes obsesivos y dogmáticos de los que hemos hablado. En la medida en que mantengamos este tipo de creencias, con mayor facilidad caeremos en un círculo de ira permanente. Nos iremos en una espiral de ira constante de la cual después no sabremos cómo salir porque hemos colocado un nivel de expectativa sobre la gente y sobre las cosas que no admite que las cosas puedan variar o cambiar, de que haya probabilidad de que otras cosas ocurran. Y eso es lo que está presente todo el tiempo en la realidad. Así que ira versus flexibilidad sería una manera interesante de enfocar el problema.